¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. ¿Y qué va a pasar con todo esto? ¿Cuál podría ser el resumen? ¿Van a ser más largos los juicios? ¿Esto solamente para poner y sacar jueces federales? ¿Cuál es su conclusión? Yo creo que sí, las dos cosas. Yo creo que la verdad es que no mejora en nada el funcionamiento de la justicia. Hay algunos aspectos que son, yo diría, casi secundarios frente al tema principal. Yo creo que la razón principal de este proyecto es la relación que tiene el gobierno con la justicia, esta relación complicada, sobre todo por la cuestión de la ley de medios. Y me parece que esto ha hecho que el gobierno reaccione tratando de tener una mayor presencia, una mayor capacidad de influir sobre la actividad de los jueces. Por eso es que envía este proyecto vinculado con el tema de la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. Y me parece que lo otro también va a generar justamente que la justicia va a entorpecer el funcionamiento de la justicia. La verdad es que a mí me da la impresión de que el gobierno con esto ha cometido un error gravísimo. Hay otros tres proyectos que no son tan cuestionables, pero que son absolutamente secundarios, como esto de que, bueno, que la declaración jurada del patrimonio de los jueces, que en definitiva esto se podría haber hecho de otra manera, se puede hacer de otra manera. O la cuestión del ingreso a la justicia, este proceso de meritocracia, que nos parece bien, digamos, en el sentido, pero que también es cierto que debería ser en todos los ámbitos del Estado, digamos, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Más allá de que también se considera, me parece a mí, con algún grado de razonabilidad, que es necesario o conveniente que un juez tenga un secretario que sea de su íntima confianza. Pero me da la impresión de que en realidad el fondo de la cuestión está vinculada a la intención del gobierno de tener una influencia distinta sobre la justicia, y me parece que es un error grave. Esto por una cuestión de números, uno intuye que todo va a salir tal cual como lo va a disponer, como lo quiere disponer el gobierno nacional. Sí. Ahora, la pregunta es la siguiente, si esto de poder poner y sacar jueces a discreción hoy es un beneficio que puede tener este gobierno, también en lo sucesivo lo pueden tener otros gobiernos, el que esté. Claro. Me parece a mí que esto llegó para quedarse, o a un gobierno radical, un gobierno socialista, no le gustaría tener la misma posibilidad que hoy estaría por tener el kirchnerismo. No, pero la verdad es que yo creo que con toda sinceridad que no es bueno. Incluso si nosotros fuéramos gobierno, si el radicalismo fuera gobierno, estamos por supuesto por ahora lejos de serlo, pero la verdad es que no sería bueno que la justicia respondiera al gobierno, no es nunca bueno, porque en realidad la justicia debe ser un poder independiente, digamos, que tenga un compromiso en defensa de las cuestiones importantes de la nación, del patrimonio nacional, bueno, pero lo que no puede estar supeditado a la influencia de los partidos políticos, y además los jueces tienen que estar en condiciones de juzgar con la más absoluta libertad incluso a los miembros del Poder Ejecutivo. De lo contrario, estamos en un país que ha perdido de alguna manera una forma de control fundamental, que es el de la justicia. Por eso es que a mí me parece que equivoca el camino el gobierno. Yo creo que esto no tiene nada que ver con las cuestiones republicanas. Es más, creo con toda sinceridad que es un retroceso del propio gobierno. Porque cuando el gobierno, cuando hace algunos años el gobierno impulsó una reforma de la Corte, bueno, esto fue bien recibido por el conjunto de la sociedad. Me parece que en este caso es un retroceso del gobierno que también es parte de la decadencia de este gobierno, que me parece que está actuando de manera muy distinta a lo que se planteó hacia principio del gobierno de Cristina. Sí, uno podría pensar en conclusión que estas reformas tienen que ver exclusivamente con tener una justicia adicta para aquel gobierno de turno, sea cual fuera. Pero como ciudadano común y por lo que uno escucha en la calle, lo que más nos preocupa a todos es el funcionamiento de la justicia. Juicios eternos, causas que prescriben increíblemente, hasta el juicio más menor dura 2 o 3 años. Bueno, hay una investigación, o yo recogí unas declaraciones suyas que dicen que hay 6.000 causas por narcotráfico a punto de prescribir. Esto es grave también. ¿De dónde sacó este dato, Base?
Nosotros estuvimos en Salta, Sí. estuvimos en Orán, en Tartagal, bueno, estuvimos recorriendo la provincia de Salta, estuvimos en la frontera, estuvimos reunidos con la gendarmería, estuvimos reunidos con los jueces, estuvimos reunidos con los fiscales, estuvimos reunidos con la gente, muy preocupados por el tema de la droga y por el tema del narcotráfico y del ingreso de la droga a la Argentina. Y la verdad es que allí pudimos apreciar con toda tranquilidad, lo puede apreciar cualquiera por otra parte, la facilidad con que ingresa la droga a la Argentina, porque no hay control, porque no hay control en la frontera, porque incluso la gendarmería ha sido retirada de algunos de esos controles, y estuvimos reunidos con el juez y con los fiscales que justamente nos mostraron esta realidad. 6.000 causas a punto de prescribir. Causas a punto de prescribir. Una causa que prescribe es una causa que no se movió. Efectivamente. En absoluto durante X cantidad de tiempo, entonces se cae sola. Efectivamente. Porque no se ha movido. ¿Y qué excusa puso el juez para esto? No, bueno, que no tiene estructura, obviamente que con un solo juzgado no alcanza, por eso es que nosotros hemos propuesto, incluso hay una ley ya aprobada, propuesta por la Unión Cívica Radical de creación de otros juzgados, pero lamentablemente no se efectivizó la creación, digamos, no se concretó. Por otra parte, hemos propuesto la creación de nuevas cárceles o centros de detención, porque la verdad es que los jueces tienen que viajar muchísimo para poder en la provincia realizar la indagatoria claro. de los detenidos. Digamos, existe en la provincia de Salta, en la frontera, que es la frontera seca, que es una frontera que no tiene límite natural, digamos, entonces de no fácil... pasa caminando, digamos. Efectivamente, pasa caminando. Existe muy poco control, entonces existe una gran facilidad para ingresar la droga y por otra parte existe muy poca infraestructura de parte de seguridad y de la justicia para tratar de resolver esta situación. Claro. Este es un tema realmente grave, gravísimo, porque además esta droga, como todos sabemos, se distribuye en todo el país y fundamentalmente viene a parar al Gran Buenos Aires, donde en definitiva se vincula la existencia de semejante cantidad de droga con la falta de seguridad en el Gran Buenos Aires y en la Argentina, porque la gran mayoría de los delitos que ocurren en el Gran Buenos Aires están vinculados a la droga, o porque el que delinque está drogado, o porque incluso... para acceder a las drogas. Claro, incluso el motivo del crimen está vinculado a la droga. Claro. Bueno, a ver, inseguridad, narcotráfico, una inflación que ya no se puede esconder más, inundaciones, causas de lavado de dinero. Nunca se había llegado tan cerca de una elección con tantos temas candentes que pueden erosionar un poco al oficialismo. ¿Podrá la Unión Cívica Radical en las próximas elecciones sacar un provecho de esto en las urnas para tener más fuerza parlamentaria, para poder, por ejemplo, frenar una reforma como la que se está viviendo en estas horas? Bueno, ojalá. Yo creo que... A ver. Ojalá esto no pasara, porque uno quiere lo mejor para el país, pero digo, de una vez por todas, los radicales, con alianza o solos, usted me dirá ahora, ¿podrán sacar una ventaja de esto? Sí, yo creo que... la verdad es que creo que el esquema electoral va a terminar, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia a la que yo pertenezco, va a terminar, me da la impresión a mí, en tres grandes alternativas. Una alternativa la del propio gobierno, una segunda alternativa integrada seguramente por los partidos más liberales o de centro derecha, como quiera llamársele, seguramente integrado por el PRO y el peronismo federal. Y una tercera alternativa que va a estar integrada por el radicalismo y me parece a mí los partidos que integran el FAP. Yo creo que nosotros vamos a avanzar en un acuerdo con los partidos del FAP y vamos a ofrecer una alternativa, si se quiere, socialdemócrata al gobierno. Me parece que es muy importante esta elección desde el punto de vista de justamente tratar de impedir que se reforme la Constitución para posibilitar la reelección. La verdad es que yo creo que tenemos una buena Constitución en la Argentina, que no es necesario modificar la Constitución, que el único móvil que se presenta desde el gobierno es precisamente la posibilidad de abrir la reelección de la actual presidenta. Y creo con toda sinceridad que nosotros vamos sí a hacer una mejor elección porque creo que la sociedad va a intentar ponerle límite al gobierno en todas estas cosas. Yo creo que el gobierno no considera
que sigue avanzando permanentemente. Mire, el otro día, 2 palabras, se produjo un hecho gravísimo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, con esto de las inundaciones. Hubo entre provincia y ciudad más de 60 muertos. Sí. La verdad que es un hecho gravísimo. El gobierno nacional, en lugar de abocarse a ver qué hacía para contribuir a resolver esta situación, para estudiar en profundidad qué pasó con esta situación, dónde están las responsabilidades, cuáles son las obras que faltaron, a los 4 días estaba impulsando la reforma de la justicia como si nada hubiera pasado en la Argentina. La verdad es que hubo un hecho trágico, que yo no digo que tenga que parar absolutamente todo, pero la verdad que este es un gobierno que funciona de esta manera. Oculta con un problema otro problema, digamos, y me parece que de esta manera está cansando a la sociedad, ¿no? Con esto nos quedamos, Miguel. Gracias por venir como siempre y por ayudarnos a entender un poco la realidad. Gracias a ustedes, al contrario, muy amable. Seguimos con Edgardo.